Saavedra y Eduardo González. No necesita mucha presentación, pero mínimamente diremos que Eduardo González es psicoanalista y escritor. Escribió muchos libros, entre ellos El león rendido, Sangre negra, La maldición de Montezuma y La venganza del tigre azul. Y ha ganado muchos premios en Bulgaria, Gijón y Cuba. Guillermo Saavedra, por su parte, es poeta, crítico literario, periodista y editor. Tiene una extensa labor en distintos medios periodísticos, culturales y también en editoriales. Y ha escrito también muchos libros, entre ellos Pancitas Argentinas, Cenicienta no escarmienta y Mi animal imposible. Bueno, el tema de esta mesa es muy convocante y me parece que es imprescindible para tratar en estos tiempos, ¿no? Que es la relación justamente entre las infancias, las lecturas y las pantallas, y tratar de pensar los autores y las obras que de alguna manera permiten a los chicos y también a los adultos poder saltar el cerco, ¿no? Salir del corral. Antes de empezar, les aviso que pueden ustedes anotar preguntas y después las hacemos circular para que tanto Eduardo como Guillermo las puedan responder. Bueno, entre la bibliografía teórica sobre la literatura infantil y juvenil, sin dudas hay un texto emblemático, ¿no? Que significó un quiebre conceptual a la hora de pensar la infancia y la literatura. Se trata de Realidad o fantasía, o Cómo se construye el corral de la infancia. Graciela lo escribió en 1984, pero en cada lectura y relectura podemos comprobar la vigencia y la actualidad de su planteo. Se trata de un texto que, bueno, para mí se reactualiza en cada lectura, y al menos en mi experiencia como investigadora yo vuelvo a él en forma constante. Y eso lo veo también en cada investigador, en cada especialista, en cada escritor, en cada docente, en todo mediador que reflexiona sobre estos temas. Sin duda la obra de Graciela se ha consolidado como un referente para todos aquellos que trabajamos con la palabra y con la literatura infantil y juvenil en particular. Su pensamiento tiene una lucidez, una fuerza que muestra el conocimiento directo sobre la literatura y la infancia. A veces sabemos que las explicaciones teóricas, no complejas, a veces incomprensibles, diría yo, suelen ser leídas en el momento y después se olvidan. Pero por el contrario, las verdaderas teorías, ¿no? Que dan explicaciones sensibles con conocimiento práctico, trascienden los tiempos y volvemos a ellas. Este es el caso de Graciela. La metáfora del corral y el análisis sobre la peligrosidad de la fantasía, entre muchas otras nociones que ella ha propuesto, abrieron sin dudas un nuevo campo en los estudios literarios. Cambiaron el modo de concebir y posicionarse sobre la literatura infantil a través de concepciones fuertes, contundentes, profundas, desafiantes respecto de las infancias, la literatura, lo infantil, los mediadores, la lectura. Como se sabe en este texto, Graciela plantea el peligro de la fantasía, que no es tildada solo como peligrosa, como insensata, sino que puede ser nociva. Dice Graciela, la fantasía es peligrosa, la fantasía está bajo sospecha, y podríamos agregar, la fantasía es peligrosa porque está fuera de control. Nunca se sabe bien a dónde lleva. Por ello, bueno, para algunos es necesario ahuyentar, ¿no?, la fantasía y construir corrales con el fin de domesticar a los niños. Entonces, con relación a este primer aspecto, quisiera preguntarle a Eduardo específicamente como psicólogo y a Guillermo como especialista y escritor, acerca de cómo... Estamos accidentados hoy. Y eso que no es martes 13, así que bueno. Bueno, volviendo a la pregunta, quería preguntarles cómo la fantasía, ¿no?, de alguna manera permite a los chicos salir del corral y cómo la lectura funciona en ese proceso. Bueno, en relación a los textos de Graciela, que realmente son increíbles y recomiendo su lectura, creo que con Guillermo hablábamos antes de empezar que van a ser anotaciones al margen que hacemos nosotros sobre esos libros, ¿no? Que realmente hay mucho escrito ya, y hay mucha teoría y mucho dicho.
En relación a los corrales de la infancia, me parece que tal vez y el peligro de la fantasía es el peligro de lo distinto, de lo singular. Es decir, y un poco quería hablar tal vez de la fantasía, no desde el punto de vista específicamente de lo psicológico, sino desde la literatura. Por ejemplo, en el caso del Quijote, que todos lo toman por loco, y en realidad el Quijote lo que tiene es una fantasía. Hay un análisis de Vargas Llosa que es muy interesante sobre el Quijote, que él dice que en realidad el Quijote no es que está en el pasado, sino que él está rescatando fantasiosamente una época para transformar la realidad en la que vive, con la cual no está conforme. Y poco a poco esa fantasía va transformando la realidad. Y eso me parece de una riqueza impresionante, y creo que es lo que pasa con los niños, ¿no? Con aquello que un niño puede, a través del juego, a través de la fantasía, empezar a transformar la realidad. Y pienso que los corrales hoy, no solamente los corrales, digamos, que ya conocemos a partir de la obra de Graciela, yo le agregaría que lamentablemente se han agregado otros corrales, los corrales químicos. O sea, en este momento se están medicalizando mucho a la infancia, se están haciendo diagnósticos muy irresponsables, donde todo aquello que es distinto automáticamente hay que normatizarlo, hay que meterlo en un libro. Es ADD, ADH, ADH, es TGD, es TEA, y se pierde la singularidad. Y a mí me parece que si hay algo importante en los libros de Graciela, es el rescate de la singularidad y el rescate de la autenticidad, que creo que esa es la herramienta que tenemos como psicólogos o como escritores para ayudar a los chicos a saltar estos corrales que cada vez son más sutiles y más precisos. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un profundo honor participar de este homenaje a la querida Graciela, a la admirada Graciela, a quien tuve el honor de editar en el caso de un libro, y de que haya presentado además mi primer libro para chicos. A mí me parece que efectivamente, como decíamos con Eduardo, lo que podamos decir ahora, y sobre todo después de haber escuchado la propia palabra de Graciela hoy aquí, tan generosamente interpelada amablemente por Fabiola, lo que podemos decir es como una especie de nota al pie de todo lo que Graciela nos aporta, y a través de Graciela todas las lecturas de Graciela, porque creo que todo buen escritor o escritora lo que hace es establecer o mantener viva una continuidad, porque todos los que escribimos somos ante todo, como muy bien lo dijo Borges en algún momento, lectores antes que nada, y toda escritura es una reescritura, y a mí me parece que escribir y leer son dos instancias esencialmente fundamentales para salir de esa trampa del control. Escribir y leer son dos modalidades del ejercicio más pleno de la fantasía, son justamente la habilitación de esa insaciabilidad de la que hablaba sobre todo a lo último Graciela, de ese lector que no es dogmático, que no se queda con lo primero que lee, y que además tiene la necesidad, ¿no? El lector es un poco siempre como el sultán de las mil y una noches, está interpelado, está acicateado en su curiosidad por esa conversación infinita de todas las Sherezads que felizmente hay en la literatura. Yo creo que una manera de singularizar o de corporizar esto que decía muy bien Eduardo recién en relación a una respuesta posible a todo control que se quiera establecer sobre la fantasía, de paso digamos, y hoy estamos mucho más conscientes también de eso, que de la misma manera que la sociedad, el mundo adulto intenta controlar el espacio, ese derecho a la fantasía del niño, también la fantasía de la mujer ha sido constantemente censurada y reprobada, sobre todo la fantasía casi como sinónimo de fantasía erótica, de fantasía sexual. El deseo femenino, como el propio deseo del niño, deben ser reglamentados, deben tener ciertos límites. Y a mí me parece que desde la escritura lo que no deberíamos olvidar es que hay una cosa elemental que hace a la escritura y que hemos experimentado con enorme placer al comienzo de esta jornada de hoy con la hermosa lectura que hizo Ana de Logronte e Irulana,
que hay algo básico en la escritura, el elemento primordial que es la palabra, digamos. Lo que deberíamos rescatar y privilegiar y cuidar es la libertad de la palabra a salir también ella de sus propios corrales. Que la llovizna no sea siempre pertinaz, digamos, ¿no? Que todas esas cosas que vienen ya como soldadas, ¿no? En un Thompson y Williams, como Wash and Wear, como decía Hedy Krila, una gran maestra de teatro que daba un enorme curso sobre la palabra en acción, decía ella. Me parece que, como dijo Borges, refutando estos lugares comunes de las palabras que ya vienen casadas, la literatura debería ser el ejercicio de hacer amigar o de maridar, diríamos hoy con el lenguaje de los chefs, palabras que nunca hubiéramos imaginado que podían estar juntas. Digamos, ¿no? Palabras que están tan juntas como esa especie de contraste notable que planteaba Graciela hace un rato de esta enorme teórica que tenía una humanidad oceánica y al mismo tiempo un refinamiento y una delicadeza. Yo creo que así como algunas personas que condensan en su propia presencia eso, la literatura logra esa condensación a través de esas alianzas inesperadas que producen verdaderas disrupciones, y no solo por el lado del sentido, también por el lado del sonido. La rima, la aliteración, la reiteración inesperada, es uno de los mayores placeres que encuentra un chico, y es uno de los principales o de los más elementales acicates a que esa fantasía tenga el derecho a no ser reglamentada, a no ser acorralada. Y Guillermo, ¿se escucha? No. Relacionado con esto que vos decías de la poesía, vos que, tenés hermosos libros de poesía, ¿te parece que la poesía puede ser una vía específica y poderosa justamente para esta salida de estos corrales, ya sean los tradicionales y los nuevos? Sí, pero no querría hacer ninguna reivindicación privilegiada de mi gremio, digamos. Yo lo que creo es que verdaderamente digo, a mí lo que me parece esencial es que la literatura en general y la cultura y la educación lo que estimulen es esa capacidad de hacer poesía que está en todos, así como recién decía Graciela, que mantener una verdad o un saber entre unos pocos es una canallada, es un acto de mezquindad, un acto insolidario por autonomacia. Creer que algunos detentan, digamos, el privilegio de poetizar es una pedantería y una estupidez, o en todo caso, si así es un defecto de la sociedad en donde eso ocurre. Mi madre nunca escribió una palabra, pero hacía poesía desde la cocina y desde la conversación, como pocas veces me enseñaron los más elevados poetas. Entonces yo creo que lo que tenemos que estimular es la poesía en la vida, y que desde la vida la poesía aprenda a abordar en la imaginación aquellas fábulas más inesperadas y más liberadoras, ¿no? ¿Y qué pasa con el poder de la imaginación, ¿no? En este contexto justamente audiovisual y de las nuevas tecnologías? Yo pienso que es como, digamos, porque si no, a veces hay como una mirada un poco apocalíptica en relación a la tecnología, como que vino el fin del mundo. Yo pienso que es como todo, ¿no? Que hay que ver cada hogar, justamente rescatar la singularidad. Porque yo sigo pensando que hay hogares donde son lectores, hay hogares donde se sigue jugando. Me acuerdo del juego que hablaba Graciela con tu abuela del burro, se sigue haciendo. Digamos, esos pequeños espacios, diría Winnicott, transicionales, ¿no? Donde esas grietas, donde queda fuera el corral. Y hay muchos, solo ver la Feria del Libro, la cantidad de mediadores que existen, los docentes, la gente que ha venido aquí, porque si no queda un poco como que lo único que existen son las pantallas, los celulares, y pareciera ser que todos los chicos son unos tontos. Hay poesía en el rap, o sea, uno escucha improvisadores de rap en el subte, que van mucho más allá del celular y de la música que se escucha. Son los nuevos payadores. Son grandes poetas, son grandes poetas. Entonces,
sigue habiendo, así como en su momento fue la televisión, y que hubo muchos padres, en los cuales me incluyo, donde se prohibía la televisión en determinados momentos, donde se regulaba la televisión y aparecía el juego. Porque para que aparezca el juego también tiene que aparecer a veces el aburrimiento, donde el chico dice, ¿y ahora qué hago? En esa angustia, en esa incertidumbre, aparece la creatividad. Porque el arte también, eso también lo dice Graciela, es incertidumbre. Y entonces la literatura también es incertidumbre, la lectura es incertidumbre, el juego es incertidumbre, es aquello que sabemos que tenemos y no sabemos dónde va a empezar, no sabemos dónde va a terminar, pero sí sabemos que cuando estamos adentro, sabemos perfectamente que estamos construyendo una realidad distinta, más allá de los celulares, más allá de la televisión, y creo que también hay que desterrar un poco los mitos de que pienso que las pantallas van a poder aportar otra cosa, que es como todo. Un instrumento que tal vez, como también planteaba Graciela, el ebook nos trae la posibilidad de acceder a textos que antes no podíamos. Entonces yo rescato la singularidad también de los adultos que siguen generando espacios propicios para que los chicos puedan seguir jugando, puedan seguir creando. Yo agregaría a lo que dice Eduardo que hay una especie de fascinación y también de exageración, de hipérbole en relación al daño de las pantallas o a la omnipresencia de las pantallas en nuestra vida. Por supuesto que están cada vez más presentes, pero no deberíamos olvidar que así como la imaginación tiene una pata en el universo audiovisual, la otra pata claramente la tiene la palabra, y que para construir todo ese universo audiovisual de imágenes literalmente visuales y sonoras, tuvo que haber antes o durante o después palabras que construyeron o contribuyeron a esa construcción. Y en ese sentido, recordarles a los que, por otro lado, creen en la idolatría, digamos, de que la imagen vale más que 1000 palabras, etc., que la primera realidad virtual, la primera construcción, el primer cinematógrafo del ser humano fue un tipito o una señora sentada junto a un fuego con un grupo de gente alrededor escuchándolo. Entonces digo, cuando se dan las condiciones, porque se corta la luz, porque no hay baterías, en que la palabra recupera su privilegiada presencia, uno le puede devolver a la realidad de los chicos y de los que la comparten en general en ese momento, la pregnancia, digamos, la fosforescencia, el carácter absoluta y maravillosamente hojaldrado que tiene el lenguaje y que está lleno de capas, entre las cuales está también la posibilidad de nombrar aquello que las imágenes solo pueden mostrar. Y bueno, justamente teniendo en cuenta este tema de los espacios y las prácticas de literatura dentro de la casa, ¿no? Atendiendo a los nuevos roles y a los tiempos familiares. ¿Cómo cambia la lectura, ¿no? O las narraciones frente a la falta de tiempo o los cambios, ¿no? En los hábitos familiares y también debido a la tecnología? ¿Le influye, la mejora? ¿Qué les parece? Yo pienso que hay cosas que no cambian, que por suerte no cambian. Siempre hay un momento antes de irse a dormir. Así digamos, vivan en distintas casas, así haya familias que puedan tener un chico de distintas familias, pero inevitablemente en algún momento el chico va a tener sueño, se va a acostar. Y antes de acostarse, por eso yo digo, ahí está la trinchera y la resistencia, ¿no? Va a haber la posibilidad del adulto de comunicarse con ese hecho singular y único que es el relato de lo que sea, ¿no? Puede ser un juego, puede ser un cuento, puede ser una lectura. Porque si algo pienso que hay que rescatar en la literatura es que
es un momento único de encuentro, único, que no lo tiene ninguna tecnología. Hay un momento único entre un autor y un lector. Y ese momento es singular e irrepetible. Y además, que tampoco, como dicen, ¿no? La palabra tiene algo que no tiene ningún medio audiovisual, es la posibilidad de crear universos. Y ese universo puede ocurrir 5 minutos antes de dormir al pie de la cama, no hace falta nada más. Y yo creo que eso sigue existiendo, esa posibilidad sigue existiendo. Por eso yo estoy un poco en contra de esas miradas apocalípticas, porque pienso que el afecto va a seguir, digamos, subsistiendo a pesar de todo, ¿no? Y va a estar por sobre todas las cosas, en ese pequeño espacio. Y eso va a estar siempre. Sí, totalmente. Yo creo que podemos admitir, y es una realidad, que hay menos tiempo, que se vive más rápido, que estamos ganados por la ansiedad, que la vida se ha vuelto más difícil además, y en estos últimos años en la Argentina ni hablar. Pero me parece que la posibilidad que tiene el intercambio, digamos, presencial con los otros, sea en el aula, en el recreo o en el ámbito familiar o entre amigos, le da a la palabra una posibilidad que no hay que resignarla y que tiene que ver con esa capacidad, con esa sensualidad que tiene. Es como decía Graciela hace un rato, digamos, irse a hacer turismo o incluso más aún expediciones largas a través de ese repertorio de paisajes de la lengua que son los diccionarios y las enciclopedias que tanto amaba Borges. Es algo que se puede hacer incluso sin tener los libros ni tener las pantallas a mano. Si uno convoca la sensibilidad de los chicos a partir del espesor, digamos, de la tridimensionalidad o cuatridimensionalidad probablemente que tienen las palabras, la respuesta es inmediata. Si uno se pone a jugar con las palabras como quien desparrama elementos de una vajilla sobre el espacio de la conversación, esas piezas, esas cacerolitas o piezas pequeñas empiezan a sonar, y a veces con sonidos inesperados y a veces en muy poco tiempo, ¿no? Tirar una palabra que apenas se intuye su significado y dejarla rodar en la imaginación de un chico tiene la fertilidad de pocas otras cosas. Una cosa que quería agregar, que también en realidad está escrito por Graciela, de que los niños en realidad tienen le dan mucha importancia a la palabra. Tal es así, como bien vos escribís, que si uno le cambia una palabra a un texto que uno le cuenta, el niño va a decir que está mal porque no dice esa palabra. Eso demuestra fehacientemente que en la infancia la palabra tiene un valor absoluto, y eso es lo que tenemos que defender. Creo que ahora anda, sí. Ahora me voy a ir a un periodo un poquito posterior de la obra teórica de Graciela. En un ensayo del 98, si mal no recuerdo, Graciela comenta que los corrales pueden cambiar, se pueden transformar, pero que siempre están. Y que en esa época empieza a ceñirse la literatura infantil a lo políticamente correcto, ¿no? Y allí los escritores tienen que estar, digamos, siempre atentos para no pisar el palito, ¿no? Como es otra metáfora que también utiliza Graciela. Voy a leer un pedacito muy cortito de ese texto que dice: los adultos, ¿encerramos de alguna manera la infancia? ¿De qué manera? Los corrales cambian de sitio, se modifican, se disimulan, pero están. Algunos parecen haber desaparecido. Ya no es tan sencillo hablar de tabúes. Hoy decir de eso no se habla. En parte porque los medios de comunicación masiva colocan pedazos de carne frente a nuestras narices en todo momento. Y en parte porque entre los postulados de la corrección política contemporánea, junto al cuidado con la discriminación, ojo con el sexismo, atenti a los derechos del niño, se incluye el de tratemos los temas difíciles. De manera que
libros que hablen de muerte, alcoholismo, drogas, sida, maltrato infantil, abuso sexual, etcétera hay. ¿Será que ya no hay corrales? Yo releí el texto y me pareció de una actualidad, ¿no?, increíble, parece escrito ayer. Entonces, bueno, mi pregunta tiene que ver con si nos referimos entonces a lo políticamente correcto, ¿no?, como corrales. ¿Se puede tratar temas, ¿no?, temas ahí entre comillas, en la literatura infantil y juvenil? ¿Y cómo se sale del corral de la corrección? Complicada la pregunta. A ver, es difícil. No, yo pienso que habría que discriminar tal vez libros de literatura o cuándo es literatura o no, porque eso yo me acuerdo que decía Gustavo Roldán, decía que hay libros que uno se olvida cuando cerró la última página, y eso hace que en última instancia sean libros que para el olvido. Y hay otros libros que perduran y que sin específicamente... ¿Qué pasa? Hoy pasa de todo. Hoy pasa de todo. La bruja, por favor, bruja, los cuentos que salieron a pasar. Lo conoce. El Eternauta. El ladrón. No se pueden quejar que hay de todo, ¿eh? Tenemos de todo para todo. Dice que hay muchos celulares encendidos. Son las pantallas que no nos dejan hablar. Pero no pasarán. No, yo pienso que realmente hay literaturas o hay cuentos que sin quererlo han trascendido esa frontera y, por ejemplo, hablan de discriminación sin proponérselo y siguen siendo relatos que trascienden el tiempo. Por ejemplo, Juan Darien de Horacio Quiroga, ¿no? Donde habla, no sé si ustedes conocen la historia de un tigre que es adoptado por una mujer que perdió a su hijo, lo cría como humano. Él finalmente se hace humano, pero hay una serpiente que le da una maldición que dice que si hay otra mujer que dice que él es tigre, se va a volver a convertir en tigre. Pero lo interesante de esto es que en realidad Juan Darien, que es distinto a los demás, y aparte Quiroga dice, en muchos pueblos de la selva no toleran a los que son distintos y a los que son capaces. Y eso me llamó mucho la atención. Año 1920 creo que es. La cuestión es que aparece un día un inspector de escuela y detecta que tiene algo distinto, Juan Darien, y lo empieza a perseguir, lo empieza a acosar, y empieza a decir que es distinto. Y llama a un domador para que lo atormente, porque tiene que confesar que él es tigre. Bueno, finalmente la historia termina mal en un sentido, en el sentido que él pasa a una mujer, dice que es tigre, se convierte en tigre y vuelve a la selva. Antes se venga del domador, y finalmente dice, raza sin redención, vuelve a la selva y dice, y tigre para siempre. Es decir, la condena del distinto está en ese cuento y no hace falta que explique o que hable de bullying o que hable de discriminación. Y es un cuento que tiene 90 años, creo, y sigue siendo literatura. Creo que tal vez la diferencia es esa, entre cuando algo es un hecho artístico, literario, trasciende el tiempo. Y por otro lado, que no nos pase como al cuento de Saki, el contador de cuentos, de esa nena que era extraordinariamente buena, y por ser extraordinariamente buena, le pasó lo que le pasó. No voy a spoilear el final, léanlo. Endemoniadamente, dice, porque le pone, condenadamente, dice, le pone un adjetivo que queda casi como un oxímoron, ¿no? Porque que es lo que le gusta a los chicos justamente en ese cuento, ¿no? Que diga, y como vos bien decías hace un rato, se quedan fijados en esa palabra, la retienen, dicen, y él vuelve a decir, el narrador del tren, dice, ¿por qué esa chica era tan buena? Endemoniadamente buena, porque les enamoraba
que tuviera la palabra bondad y el comportarse bien ligado a una palabra que casi parecía condenar esa Capaz que conducta. los chicos estaban haciendo un quilombo. Sí, sí, estaban llevando puesto todo el vagón ante la imposibilidad de la tía de controlarlo, ¿no? No vamos a decir efectivamente cuál No, es no, la fórmula que encuentra este narrador al paso, que No nos pase realmente como a ese. tal cual. Bueno, efectivamente yo creo, como muy precursoramente Graciela comenta en su libro, están las dos cosas conviviendo y cada vez más en la literatura infantil. Se habla de temas que se supone que se está inaugurando en la agenda de esa literatura con una suerte de bienpensantismo o de progresismo que está muy bien como intención, y al mismo tiempo también hay una cosa de lo políticamente correcto de censurar ciertas cuestiones como si fueran impropias, cuando yo creo que la literatura, si es ese espejo de la realidad que pedía Stendhal, tiene que reflejar todo lo que hay, o todo lo que se le ocurra a alguien que puede haber, porque ni siquiera la literatura es una especie de reflejo mecánico de lo que ocurre, sino de lo que podría ser. Por eso vivimos una sola vida biológica, pero tenemos el privilegio de vivir a través de las lecturas muchas otras. En ese sentido yo creo que hay que confiar mucho más en el sentido común como lectores que pueden tener los chicos o los lectores en general para aceptar realidades per se, y que después ellos como lectores sean los que saquen sus conclusiones y le den el valor moral a esa narración. No puede dejar de haber malos actos, desgracias, finales infelices en la literatura, en la medida en que haya escritores que los necesiten contar. Digamos, y por otro lado, en ese sentido común, me permito recurrir a un cuento bastante transitado. Si aparece en medio de un bosque un lobo, lo esperable es que ese lobo se comporte como tal, ¿no? Manducatoriamente como un lobo, digamos, y no que invite a Caperucita a montarse sobre su lomo mientras discuten sobre ambientalismo. Eduardo ya habló de los nuevos corrales que cree que hay, ¿no?, en los albores del 2020. ¿Vos, Guillermo, pensás que hay algún corrales nuevos? ¿Cómo se transforma? No sé, de Avenida de los Corrales, puede ser, así por Matadero, creo que sí, digamos. Había un bolero que se cantaba antes: yo tengo un pecado nuevo que quiero estrenar contigo. Digo, yo querría tener un corral nuevo para saltar de él con alguna persona. La verdad es que no lo sé. Yo creo que efectivamente prejuicios hubo siempre, digamos, porque una sociedad se construye sobre la base de prejuicios. Los necesita. Cada sociedad necesita tabúes, necesita límites, necesita prohibiciones, pero justamente esos corrales tienen en el lugar de la imaginación y en el lugar de esa construcción colectiva que es la cultura, y de la cual la literatura es una manifestación más, tienen esa posibilidad, que es lo que maravillosamente Graciela, con una metáfora que da título a uno de sus libros, califica como la frontera indómita, digamos, ese espacio que como una membrana porosa de ida y vuelta, donde las cosas van y vienen entre lo que debe ser y lo que el deseo de quien imagina cree que podría ser. Hay ciertos límites coercitivos que son necesarios para que no nos matemos unos a otros, y hay otros que son coercitivos para que no tengamos todos los mismos derechos. En ese sentido, el derecho a la imaginación, el derecho a desear lo que se quiera, en la medida en que no vulnere los deseos ni las necesidades de los otros, está en la literatura como una prerrogativa que no habría que abandonar. Y yo creo que no debería haber ni corral, ni prejuicio, ni sentido común de época que nos impida transitar por esa frontera con la mayor libertad posible. Bueno, creo que ahora es un buen momento para hablar de otro de los temas de esta mesa, que tiene que ver con aquellas obras o autores que, bueno, justamente permiten a los chicos y también a los adultos, ¿no? Yo no lo limitaría, sino a todos como lectores, bueno, saltar el cerco.
Bueno, yo creo que dichosamente en esta época y sobre todo a partir, digamos, de la labor pionera que tuvieron en su momento Graciela Cabal, Laura de Betach, Gustavo Roldán, etcétera, tenemos en la literatura argentina grandes ejemplos de, sobre todo yo creo que ellos han podido romper un gran corral que es, como decía Graciela antes, llevar a la literatura el poder hablar en argentino y romper digamos, la idea de ese lenguaje neutro, que yo creo que es muy importante como acto, digamos, de resistencia cultural. Y creo que eso es un gran corral, por lo menos que a mí me ha servido también como modelo de los maestros, de no renunciar a la palabra cotidiana, no renunciar a la palabra de la identidad cultural que me pertenece. Y yo creo que, me parece que ese quiebre, ¿no?, de la década del 80 creo que es fundamental, porque creo que marca también una independencia cultural que uno lo agradece, porque si no, ¿qué es lo que pasa cuando uno escucha el neutro, ¿no? Los chicos hablan de canicas o de un montón de palabras que las maletas, y creo que para mí el gran rescate y el gran ejemplo de los maestros ha sido ese, ¿no?, de romper el corral de lo neutro para tener y rescatar la singularidad. Creo que justamente para mí es el mejor legado que nos han dejado, el rescate de la singularidad cultural y también del juego y el lenguaje de los chicos. Creo que ese para mí es como el mejor ejemplo. Yo estoy completamente de acuerdo. Y al mismo tiempo digo, como las cosas van y vienen, pendulando, un corral nuevo sería creer que solo deberíamos escribir con un lenguaje de aquí y ahora. Digamos, ¿no? Caeríamos... es que no es lo que estás diciendo, pero digo que lo que puede llegar a pasar es que se instituya como la única convención posible hablar con el lenguaje coloquial y sobre todo de las generaciones más jóvenes, que es lo que tiene, digamos, más gancho, más seducción, porque además es lo que está más cerca de los niños. Yo creo que la posibilidad de que el lenguaje incluya siempre la sorpresa. Me acuerdo que alguna vez habían objetado uno de mis libros para chicos para publicar en otro país de América Latina porque era demasiado argentino. Y yo decía, bueno, pero qué pena, no por mis libros en particular, sino como criterio, que le priven a los chicos de México, de Colombia, conocer otras acepciones para decir la palabra falda o chaqueta o lo que fuera que se use en cada país en reemplazo de saco o de pollera. Y lo mismo al revés. Cuando yo era editor de Alfaguara Infantil Juvenil, que era, digamos, el sello de lo que hoy conocemos como Lo que leo, me objetaban que trajéramos de otros países de América Latina libros que tenían regionalismo y a mí me parece que la lengua es una experiencia que cuanto más ancha sea en la cabeza y en el diccionario mental de cada chico, es mejor. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que también es lo interesante, y lo digo a partir de una experiencia personal, que no necesariamente la recomiendo, pero es la que yo viví, y es haber tenido el privilegio de un padre que hizo solo la escuela primaria y que fue beneficiario cuando llegó a sus 20 y pico, 30 años, de un acercamiento a la cultura que fue tremendamente estimulado por la existencia primero de Udeva y después del Centro Editor. Y que ese padre, al que le daba pudor compartir esas adquisiciones, esas conquistas que él iba haciendo cada día de autores y de temas de la cultura con sus amigos del trabajo, del café, las compartía con un chico de 4 o 5 años que era yo, que además ya sabía leer y escribir, y entonces a mí me hizo acceder por pura necesidad de compartirlo conmigo, la poesía de Vallejo, de Quevedo, de García Lorca, el Lazarillo de Tormes, en su edición original en español del siglo XVII, o XVI o XVII, al Quijote, porque además me lo vería diciendo que era un antepasado nuestro, porque se llamaba Cervantes Saavedra.
Y le dije, vamos a leer al abuelo, me decía. Y entonces digo, la posibilidad de acceder no a los cuentos clásicos, a los que se leían en esa época, que eran los libros de Marielena Walsh, por supuesto, para quienes nos hayamos criado, hayamos pasado nuestra infancia en los años 60, es una... Pero eso me llegaba de todas maneras casi fatal y alegremente a través de las canciones. Pero yo creo que hoy hacer la experiencia de acercarle a los chicos ciertos poemas de Lorca, ciertos textos de Cortázar, e incluso yo diría, lo comentábamos cuando nos poníamos de acuerdo en la charla que estamos teniendo ahora, ciertas cosas de las vanguardias. No hay cabeza más preparada para el delirio expresivo y experimental de las vanguardias estéticas, en poesía al menos, que en la cabeza de un chico. El chico está mucho más preparado para entender la audacia de una imagen como el pez soluble, por ejemplo, de Breton, o tantas otras imágenes de la lengua, que el surrealismo, por ejemplo, o el dadaísmo, que además precisamente se autodenomina con una expresión preverbal que está ligada a la infancia. Entonces digo, seamos menos corraleros en los límites entre una literatura supuestamente para niños o para adolescentes y para pre, post, antes, adultos o lo que fuere, porque esas son, como también ha dicho Graciela en sus libros, más bien necesidades del mercado que de la experiencia que tenemos en la vida como lectores, y dejemos que cada uno se encuentre con las prudencias del caso, con la literatura que cada uno se tenga que encontrar. ¿Querés sumar algún libro, algún autor que quieras compartir? No, digamos, creo que yo me quedé pensando en lo que él decía, esto, digamos, del uso del lenguaje, y creo que tenés razón. Por ahí el oportunismo del uso del lenguaje con los jóvenes, como diciendo, mira, soy canchero, hablo como vos. Pero en ese sentido rescato lo que dice Graciela de la importancia de la autenticidad de la escritura. Y a mí me parece que si algo persiste, porque en última instancia Celedonio Flores escribía, ¿no?, el lunfardo, pero era auténtico y sigue existiendo hoy, y no lo hacía porque estaba bien hacerlo o porque iba a captar un público con eso, lo hacía porque era parte de su modo de pensar el mundo. Entonces, yo creo que si el escritor logra mantener su autenticidad, estaría digamos, salvada la obra. Y bueno, autores habría infinitos, que primero los maestros a los cuales les agradezco su generosidad, porque son maestros que han escrito no solamente literatura, sino que además han teorizado, y he aprendido mucho de ellos. Y después, bueno, los grandes autores, ¿no?, que me han servido a mí como referentes. A mí me pasó algo particular esta semana cuando estaba preparando esta mesa y estaba escribiendo un artículo, estaba buscando un libro en mi biblioteca, estaba buscando un cuento específico de Silvino Campo y saltó este papelito del libro. Y yo no creo mucho en las casualidades, entonces me puse a pensar de dónde venía. Este papelito, así como lo ven, lo escribió mi maestra en los 80, y justamente, o sea, empecé a hacer memoria porque estaba esta lista de escritores. Y claro, en ese momento obviamente no había internet, había que buscar cuándo estaba un autor, no venía a los colegios. Y me acuerdo que yo quería ir a la Feria del Libro para conocer a un escritor o una escritora y comprar libros. Y justamente ella me dio este listadito. Y aparece, bueno, Marielena Walsh, Emma Wolf, Ricardo Mariño, Laura de Betach. Después dice, Cuaderno de un delfín, Niño envuelto, Bornemann. Marta Jiménez Pastor, Graciela Montes. Y acá me pone un signo de interrogación porque ella ya sabía que yo había leído muchos libros y me dice, bueno, si te queda alguno sin leer, cómpralo, ¿no? o búscalo. Y Silvia Schuher. Entonces me pareció como, digamos, lindo compartir esto, porque bueno, acá justamente esta lista de los autores me lo dio mi maestra, y a veces no somos conscientes como docentes de justamente el canon, ¿no? Justamente compartir estos autores, que lo hacemos con los estudiantes, y la incidencia que puede tener.
Así que bueno, después de, no voy a decir la cantidad de años, pero bueno, apareció este papelito y bueno, lo quería compartir porque bueno, aparte me pareció muy significativa también la selección que hizo mi señorita en ese momento. Bueno, en la sala hay muchos mediadores, muchos docentes, bibliotecarios, y bueno, me gustaría que también charlemos un poco acerca de la escuela, ¿no? ¿Qué pasa con la lectura en la escuela? ¿Qué pasa con la dicotomía entre literatura didáctica y literatura por placer? Pensando un poco en los términos, ¿no?, que la plantea Graciela. El placer de la comodidad, este placer de lo blando, ¿no? ¿Deja sitio para el placer con desafío? ¿Para una literatura que puede desacomodar, que puede traer desafíos? Bueno, pienso que como en todas las cosas, habrá que pensar en la singularidad de cada docente, de cada mediador, de cada bibliotecario. Creo sí que la función de los mediadores es fundamental. Yo digo que para mí son una trinchera cultural importantísima, porque son aquellos que permiten, que son los que están, como decía Graciela antes, en el cuerpo a cuerpo, ¿no?, con los chicos, en el cuerpo a cuerpo, con las instituciones. Y creo que aún en el peor de los casos, donde se didactice la literatura, de todas maneras el libro va a estar presente, la obra va a estar presente. Porque si no también caemos en algo muy utópico, ¿no? O sea, también tenemos que pensar en docentes que tienen que ajustarse también a un programa, y sería muy irreal que pensar solamente en la literatura como placer hedónico, porque a su vez el docente tiene una función que cumplir. Entonces, yo creo que yo lo que rescato es que en ese cuerpo a cuerpo, en esa singularidad, va a estar presente siempre esa posibilidad de alguien que, a un chico, como pasó con esta listita que vos tenés, que va a permitir que siga viva la literatura. Y yo creo que en ese sentido los mediadores son una herramienta fundamental. Sí, yo concuerdo con lo que dice Eduardo, que en definitiva son resonancias también, como decimos desde el principio, que avisa no es traidor, del pensamiento de Graciela, ¿no? Y a través de Graciela, de toda la gente. Bueno, hablaba hoy en la charla inicial de Marc Soriano y de tanta gente impresionante, podríamos agregar Vladimir Prop, lo que ha sistematizado sobre lo que es el cuento. A mí me parece que efectivamente es un universo complejo el de la educación, la escena, digamos, del maestro, de la maestra con los chicos está, y perdonen que insista, pero vivimos una realidad muy dramática en este momento. Mientras nosotros estamos acá, hay un acampe a 4 o 5 cuadras de gente que está muriéndose de hambre, y que no es poca, y aunque lo fuera, pero además de todo es muchísima gente. Entonces, en ese contexto, ejercer la educación, en este contexto, si estamos hablando aquí y ahora, en este país, con estos padecimientos, la docencia está requerida y urgida por un montón de necesidades, y a veces imaginar el espacio del placer dentro de esta dramática realidad parece utópico, pero yo confío, como bien dice Eduardo, en que el placer se puede encontrar incluso en las formas más esclerosadas o didácticas, en el sentido peyorativo de la palabra, experiencias de lectura. Hay una frase que a mí me parece maravillosa del objetivo, de la síntesis que hacía Bertolt Brecht, del objetivo que él se proponía ambiciosamente para su teatro, y era: tenemos que enseñarle al espectador a liberar a Prometeo, pero no debemos olvidarnos de enseñarle también el placer que hay en liberarlo. Y a mí me parece que ahí está la clave. La gente que ha tenido la suerte de ver las puestas del propio Brecht con el Berliner Ensemble, decían que era un teatro pensante, que interpelaba a su espectador, pero que en ningún momento dejaba de lado el goce que había en ese ejercicio, que era intelectual, era corporal, de cuerpo presente, porque no hay nada más sensual que los cuerpos arriba de un escenario interactuando y usando el lenguaje de la palabra y de la acción y de los gestos. Y a mí me parece que, trasladándolo a las posibilidades nuestras de ahora, el gran desafío de los docentes en medio de todas sus dificultades, y que son también dificultades que comparten con sus alumnos y alumnas,
ese no resignar ese derecho al placer que hay en las actividades más arduas, las más escarpadas y en este momento más dificultosas. No renunciemos al goce, que es un derecho tan elemental como el derecho al trabajo, a la salud o a la comida. Justamente asociado con esto y teniendo en cuenta lo que dijo Graciela antes de las etimologías, justamente esto de encontrar el placer en el texto, rescato esto que siempre dice Graciela, que hay que conquistarlo, el placer en el texto, ¿no? No es que está dado, sino que hay que ir por él, digamos, ¿no? Y a mí me llamó la atención una cita que hace poco en una entrevista la encontré de Graciela, que dice que la educación literaria puede ser pensada como un esgrima, ¿no? Y ahí está el tema de las etimologías. Dice que los alumnos puedan aprender a desmontar el lenguaje, a discutirlo, a abrir las palabras y a encontrar las etimologías. El mecanismo de la etimología, por ejemplo, es lindísimo. Conocer qué viaje hizo la palabra hasta mí y cuántas cosas estoy diciendo con una sola palabra, ¿no? Es decir, acompañar al alumno también a encontrar esos sentidos en el texto, y bueno, justamente no ver el texto literario como una certeza, ¿no? Que a veces como docentes nos puede pasar esto, ¿no? De tratar, bueno, justamente de plantear el desafío de, bueno, que hay ambigüedades y a dónde nos llevan esas ambigüedades, ¿no? A, no sé, a una relación intertextual, a los múltiples sentidos, etcétera, ¿no? Y, a ver, ya para ir terminando, porque van a venir ya las preguntas. No sé si ya están anotando las preguntas, si las están haciendo circular. ¿No? Bueno, ¿las dicen? ¿Sí? Bueno, perfecto. Para entonces ir terminando, así dejamos lugar a las preguntas. ¿Cuáles serían los desafíos que ustedes tienen que enfrentar entonces como escritores en la actualidad? Para saltar los cercos, salir al corral, etc. No, yo pienso que también, como planteaba Graciela, es lógico que uno como escritor se plantea ante una editorial que a su vez tiene un plan determinado que tiene que ver con un mercado al cual esa editorial responde. Obviamente es una empresa que vive de hacer libros. Tal vez el desafío es encontrar esas grietas donde uno puede, de alguna manera, no respetar, sino ceñirse a ciertas temáticas que son temáticas que las editoriales están tomando, pero que dentro de esas temáticas poder encontrar algo distinto. Yo por eso daba el ejemplo de Juan Darien, ¿no? O sea, cómo se puede dentro de... En un momento se hablaba del bullying, ¿no? Y bueno, en lugar de bullying uno puede tomar algo de otro orden, como ha escrito Quiroga, y llevarlo por otro lado, ¿no? Entonces creo que tal vez el desafío es cómo poder seguir escribiendo auténticamente, pero también entendiendo que para que puedas llegar a ser el libro tiene que cumplir con determinadas tareas. Creo que ese es el desafío. Creo que también a su vez ha cambiado mucho, y gracias a esta labor que ha comenzado con los maestros, también ha cambiado mucho los editores, y los editores también permiten un acceso a literatura y a posturas nuevas. O sea, yo creo que realmente es un momento donde se han conquistado ya determinadas situaciones que son muy importantes, y que me parece que es más fácil esta situación que en otros momentos de la historia. Yo la verdad que no hablar de mi experiencia como autor, al menos en el terreno de la literatura infantil y estando en un ámbito donde estamos homenajeando a alguien como Graciela, siento que es casi una impostura. He sacado 2 o 3 libros y la verdad que fueron gustos que me di. Mi trayectoria en general transcurre por otros lados, por la poesía para adultos, por el periodismo cultural, por el trabajo, en mi propio caso también como editor, y en general de libros para adultos.
De modo que la escritura de libros para chicos ha sido una especie de amable recreo que yo me tomo de vez en cuando, y cuando más bien soy tomado por esa necesidad en la que entro como una especie de trance por unos meses, donde me convierto en yo mismo cuando tenía 8 años. Y no me pregunten por qué, porque no es que me pidan que escriba para esa franja etaria, pero cuando me pongo a pensar en literatura infantil o en algo que me parece que más bien está como interactuando o reclamando el interés de lectores chicos, de chicos de edad, digo, me instalo en esa zona de mi imaginación que debe tener que ver con algún momento particularmente feliz de mi infancia, que fue entre los 6 y los 7 y los 8 años, donde yo seguramente habría adquirido cierta autonomía respecto de mis viejos, en un barrio, en una época donde me podía escapar y tener una autonomía de vuelo bastante considerable para lo que hoy podríamos considerar. Y en ese sentido he tenido siempre mucha libertad. Yo lo que sí creo es que el desafío es alguna de las cosas que planteábamos antes, ¿no? Cómo competir con otros estímulos, que están sobredimensionados o están sobrevaluados, cuando sabemos que en realidad la experiencia, como decíamos antes, de cualquier persona sigue teniendo a la palabra casi como un elemento consustancial al hecho de poder tener experiencia. Tenemos experiencia porque la podemos construir como tal, y la construimos cuando podemos además verbalizarla. Entonces, en ese sentido, yo creo que el desafío sería estar a la altura de la necesidad propia y al mismo tiempo encontrar un interés fuera de esa necesidad de uno en un posible público. Pero creo que eso se da más o menos naturalmente, porque si uno es verdadero con lo que está haciendo, si uno es honesto con su propia necesidad y le pone trabajo, porque no cualquier honesto se convierte en un buen escritor o una buena escritora, a lo mejor con un poco de suerte uno alcanza ese clic que encuentran los otros alguna recepción. Quieren que empecemos con las preguntas, ¿no? Por el tiempo. Sí. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Yo no veo mucho por la luz, lo único, pero... Yo digo algo, a Graciela, que bueno, que la admiro como todos creo los que estamos acá sentados, pero una cosita, no diría que los lectores somos insatisfechos. Yo diría que somos unos curiosos apasionados de otros mundos, ¿no? Pero no insatisfechos, simplemente eso. Adoro tus libros y me quedo con Historia de un amor exagerado, que lo transmito a mis niños siempre y me encanta. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Con la imagen, Sí, es otra cosa. juego artístico y Es un deseo. como escritora fue difícil. Cuando empecé a escribir me di cuenta que la imagen me rendía un peso que uno por ahí no le daba importancia. Antes valoraba más quizás un texto que era todo escrito sin imagen, como que ese texto era mejor que el que tenía imagen. Supongo que tiene que ver con una época o con una manera de enseñar o que a uno le dan, no sé. Pero, ¿qué pasa hoy con los textos que tienen imagen? Cuando ella preguntaba, bueno, ¿qué líneas seguir? O no sé si qué líneas seguir, pero no puedo terminar como la pregunta. Pero ¿qué peso se le da entre la imagen y el texto a esto, como decías, de valorizar la palabra? ¿Cómo lograr que de a poco esa imagen no siempre cobre todo el sentido que tiene y se pueda volver un poco a la palabra? No. Una cosa que me parece importante, que yo creo que en realidad la imagen y el texto no es algo nuevo. De hecho, la historieta tiene años. Ahora la llaman novela gráfica, pero en realidad la historieta tiene muchísimos años. Y de hecho, uno podría considerar que la historieta es una narrativa dibujada, ¿no? Si uno piensa en las grandes historietas, por ejemplo, El Eternauta que hablábamos, que andaba por acá, o como esa infinidad, todas las de Estergel, las de, digamos, en este momento no me acuerdo de todas las historietas, ¿no? ¿Cómo? Trillo, Altuna, todos ellos, Hugo Pratt,
pensamos que en ese contexto imagen y palabra están juntos, o sea que creo que no habría, por lo menos para mí, no habría por qué pensarlo en ese contexto como algo opuesto o algo que prevalece, ¿no? Entonces pienso que no es algo nuevo la imagen. Lo que sí yo pienso o cuestiono en relación a la imagen es la sobrevaloración de la imagen, por ejemplo en los videojuegos, donde sí pienso que de alguna manera se está coartando la posibilidad de juego, en el sentido que se le hace creer a un niño que está jugando en algo que en realidad no está jugando, en todo caso estará participando de una actividad que ya está programada. Winnicott dividía la diferencia entre sport y game, y cuando él hablaba de game, del juego, era la idea donde no había ningún tipo de límites. Pienso que en ese caso la imagen, cuando hablamos de los videojuegos, sí me parece que estarían dando una limitación. Ahora, en el caso de la imagen contexto, creo que se complementan, ¿no? O sea que no... Solano López y Estergel me parece que son como Lennon y McCartney, como Gardel y Lepera, ¿no? O sea, no se pueden separar. Sí, a mí me parece que tal vez hubo una confusión en tu pregunta, o suponer que lo que se decía cuando ella nos comentaba el privilegio, el predominio de lo audiovisual, no se refería a las imágenes que suelen venir desde hace muchos años, como dice Eduardo, acompañando, dialogando con los textos en la literatura infantil o juvenil, sino con ese universo donde la palabra parece quedar disuelta en las imágenes que nos bombardean desde todas las pantallas con las que convivimos diariamente. En términos de coexistencia en el libro, me parece que hacen un trabajo común, y donde desde los libros para los chicos más chiquitos que todavía no leen, no acceden directamente a la lectura del texto y se informan más bien del contenido del texto a través de las imágenes que lo van contando, tienen un papel fundamental. A veces se trabaja de manera coordinada con el ilustrador o la ilustradora. Hay veces que hay autores o autoras que tienen el privilegio de hacer las dos cosas muy bien, como el caso de la maravillosa Isol, y otros que somos rengos y medio sordos, y entonces requerimos de ayuda, ¿no? Tenemos capacidades diferentes, entonces recurrimos a quienes terminan de completar aquello que se nos ocurre, ¿no? Pero me parece que bienvenida sea esa interacción. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Una experiencia personal que me da una pregunta hacia lo que sería la editorial o escritores. Cuando trabajo tu libro de Cenicienta no escarmienta, los chicos les encanta. Tengo la dificultad que los clásicos, o los cuentos clásicos, por más que hoy Disney o otras empresas hacen las versiones humorísticas, ¿no? Como hiciste vos con el libro, están siendo desconocidos. Hago encuestas todos los años a los chicos sobre qué libros han leído, quiénes leen en casa, y me encuentro que cada vez las respuestas son más acotadas. Se va achicando ese espacio de lectura del cual ustedes estaban hablando, ¿no? Se va reemplazando al televisor para que el chico se acueste a dormir con la tele y no moleste y yo pueda hacer otra cosa, ¿no? Y mi pregunta va hacia ustedes como escritores o como editorial. ¿Qué se puede hacer o cómo ustedes podrían pensar promover, como se promueven las campañas de salud, cómo se puede promover esto que implica la educación, ¿no? La lectura, la lectura? Desde nuestro rol docente, a veces la dificultad, hablando con colegas, también se ve en el tema económico, ¿no? Quizás la discusión de textos a un valor más accesible, no sé, en ediciones más, como vos dijiste, que tu papá había accedido a cierta literatura porque había también una forma de hacerla circular de un modo más económico. No sé qué piensan ustedes al respecto. Bueno,
hay como varias preguntas ahí en la pregunta. En relación a los textos clásicos o los cuentos de hadas, voy a citar a uno de los autores que también la acompaña siempre a Graciela, que es Bettelheim. Creo que el cuento de hada toca, tal vez puede ser que no en todos los hogares se siga conociendo, pero creo que La Cenicienta, Caperucita Roja, Blancanieves siguen siendo clásicos. Incluso me parece que las versiones de Disney tal vez, por lo menos en algunos casos, aportan una curiosidad, ¿no? Yo siempre trato de rescatar algo de lo que produce la cultura, ¿no? Tengo que volverlos a contar, porque un grupo de 30 chicos, 656 nada más que conocen. Claro, claro. O sea, eso me llama, no sé si a los demás les pasa más o menos. Pero ¿cuál Sí, sí. sería el problema de volver a contarlo? No. Estoy hablando de una problemática de chicos lectores. Claro. Y uno daba como preestablecido que ya este bagaje ya por lo menos venía de la casa. Y ahora no viene ese bagaje. Tengo varios libros. Como mediador también tenemos que poner su mano y bueno, eso no se lee, poder leerlo y poder transmitirlo. Pero no solamente los clásicos, o sea, los libros de hoy en día, ¿no? O sea, los chicos les apasiona que venga el escritor al colegio, ¿sí? Que leamos cosas de escritores argentinos, que ellos los sienten más cercanos por el vocabulario, por los lugares reconocibles, ¿sí? Cuando algún escritor cita algún lugar, una ciudad, una provincia, todo eso acerca el asunto, pero yo decía, si ustedes se plantearon, me imagino que sí, como editorial o escritores de esta problemática, ¿cómo se podría ayudar a revertirla? Nada más. Orientados a... Bueno, a ver, escuchamos las... Nosotros que hacemos lo nuestro, la pregunta era... Bueno, a ver, escuchamos a... Claro, yo digamos como escritor podría decirte que lo que yo hago como escritor y de alguna manera las editoriales ya sería otro tema que creo que bueno estaría en todo el trabajo de promoción que hacen las editoriales en las escuelas y dentro de lo que es mi posibilidad yo también accedo a esas propuestas de ir a las escuelas. En relación al bagaje cultural, yo creo que es verdad que puede ser que haya bajado, pero me parece que hay cosas que van a seguir estando en el imaginario y en la cultura. No sé si en todos los niveles. Incluso en uno de los libros Graciela planteaba que cuando se propuso la idea esta de una literatura sin conflictos, ¿no? O una literatura mucho más light, siguieron subsistiendo incluso los cuentos donde podríamos decir más crueles, ¿no? Y me parece que de alguna manera eso va a seguir estando porque hasta forma parte del folclore. Tal vez habría que ver en cada caso específico. En relación a cómo difundirlo a nivel editorial, ya eso yo no te lo podría responder. Bueno, sí, más o menos estamos en lo mismo. Es decir, uno como escritor puede contribuir, y bueno, muy modestamente, le lo digo porque vos citaste el caso, yo he tratado de contribuir a la relectura de los cuentos clásicos escribiendo parodias o homenajes o variaciones sobre esos cuentos clásicos por una necesidad personal mía de revisitarlos y además estimulado por un libro extraordinario de la misma dirección de Roald Dahl que se llama Cuentos en versos para niños perversos. Lo que puede hacer una editorial, lo que puede hacer la educación aisladamente o por separado es limitado si la época va en otra dirección, si los intereses de una época, si las necesidades, la sociedad en su conjunto puede generar nuevos contratos, nuevos compromisos para que no se pierdan tradiciones, que como por ejemplo la de los cuentos de hadas clásicos europeos o de donde fuere se mantengan vigentes. De todas maneras, yo creo que la estructura básica, como yo me lo mencionaba hace un rato a Vladimir Prop, del cuento tradicional, del cuento popular, del cuento folclórico, está comprobado que obedece a algunas variantes de historias que son más o menos parecidas casi en todas las culturas, de modo que yo apuntaría a que lo que se preserve sea ese imaginario, ese acervo colectivo común y que se estimule y que se ensanche.
Lo que es grave sí es que se pierdan cosas o se achiquen horizontes de lectura o de cultura. Renovarlos, profundizarlos, es una obligación o una responsabilidad, no solo de, por supuesto que están más cerca de esa responsabilidad quienes están vinculados al quehacer cultural y a la educación, pero ante todo el Estado y la propia comunidad también tiene que estar disponible o en un estado de disponibilidad para mantener viva una tradición o para crear nueva, ¿no? Con esta frase de Graciela creo que podemos terminar esta mesa, que me parece que estuvo muy interesante. Viejos corrales se derrumban y se montan de inmediato otros. Géneros y géneros, corrales y tranqueras, y fisuras, por donde se cuela lo que uno menos imagina. Un laberinto, en cierto modo, que eso, como bien dijo Borges, es una biblioteca. El lector, astuto, no busca una salida, solo quiere hacer su dibujo en los corredores. Así que bueno, muchas gracias a Graciela.